Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 4, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabras de los discípulos, y ellos dicen: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vuelvo a leerlo: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias, Señor, por este tiempo que usted nos permitirá poder tener, y a través de su palabra, Señor, estamos ciertos y seguros que seremos bendecidos. Gracias por quienes hoy están aquí y por quienes se nos unen también a través de los medios de comunicación. Esperamos con todo nuestro corazón, primeramente, que usted nos ayude para poder ministrar, que nos guíe, nos dirija, y que sea su palabra, Señor, por sobre todas las cosas, mostrándonos lo que es necesario para nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo y por su presencia en este lugar. Para la gloria de Dios, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos queridos, puede sentarse. Dios le bendiga. Ponga mucha atención a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Esta es la tercera lección que vamos a enfocar acerca de los ancianos y diáconos. Hemos estado tratando este tema y la verdad es que hay una gran preocupación por lo que la Biblia dice en cuanto a esta área. Cada vez que vamos introduciéndonos y vamos conociendo este tema, nos damos cuenta que de alguna forma la iglesia cristiana, hablo en general, ha trabajado como puede o haciendo lo que cree más conveniente. Y aquí es donde tenemos que detenernos para mirar lo que la Escritura nos enseña. Hoy hablaremos del oficio del anciano o el oficio de anciano. ¿Cuál es el oficio en sí? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener? ¿O qué son las cosas que debe hacer el anciano? La realidad en este tema, hermano querido, es que la responsabilidad de cada iglesia local es determinar su forma de gobierno. La iglesia local es la que determina cómo va a trabajar, lógicamente a la luz de la Escritura, pero cómo va a aplicar esa Escritura para poder trabajar en el gobierno mismo de la iglesia. Hay solo dos cargos que podríamos llamarle nosotros oficiales de la iglesia mencionados en la Escritura, que son los ancianos y diáconos. Ancianos y diáconos. Recordemos una palabra que Pablo menciona a los filipenses en el capítulo 1, versículo 1, escribiendo esta carta. Pablo le dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esto es solamente para validar lo que por supuesto acabo de decir. A los ancianos se les llama con tres nombres en la Escritura. Son tres nombres los que aparecen constantemente en el Nuevo Testamento. Están como pastores, están también como obispos, que vendrían a ser supervisores, y están como ancianos. O sea, pastores, obispos, ancianos, que vendría a ser exactamente lo mismo en el sentido. Ahora, se puede intercambiar estos tres términos, pero la Biblia utiliza el nombre anciano con más frecuencia. Y cada iglesia en sí debe tener los ancianos suficientes para cubrir las necesidades que la iglesia pueda presentar o tener al mismo tiempo.
no es necesario que todos los ancianos que tenga la iglesia sean iguales o idénticos en el sentido de autoridad, ni tampoco sean idénticos en responsabilidad, entendiendo que no todos tienen los mismos talentos o los mismos dones o las mismas habilidades, sino que en este sentido la iglesia va determinando de acuerdo a las capacidades, tal como lo enseña también la parábola de los talentos, de acuerdo a las capacidades Dios le da a cada uno, por supuesto. Y en este sentido la iglesia local entonces va a definir en qué área cubrirá o qué área cubrirá el anciano que es escogido para poder servir al Señor de esa manera. En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17, Pablo le habla a Timoteo y le dice: los ancianos que gobiernen bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, dice, a los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí nos deja claro Pablo entonces que habían otros ancianos que no predicaban ni enseñaban, pero eran ancianos. Entonces entendemos inmediatamente que no todos los ancianos van a cubrir las mismas áreas o las mismas cosas. Los ancianos en sí son considerados por nombramiento divino. Es un llamado de Dios esto, a servir al Señor y a cumplir con la iglesia ese llamado. Ahora, este oficio es superior a los de los diáconos, estando más directamente involucrado con el bienestar y también, por supuesto, con la edificación de la iglesia. Eso es lo que debemos entender. El anciano tiene un llamado divino, el anciano tiene un llamado de Dios y él cumple en la obra de Dios ese llamado y está por sobre, y lo pongo así, por sobre los diáconos, pues los diáconos están para servir y los ancianos están para cuidar el bienestar y la edificación de la iglesia misma. Cuando los ancianos que eran ordenados, hablando de la escritura, morían, otros varones aprobados tenían que tomar, por supuesto, el lugar que dejaba ese anciano. Y de esa manera, quedando a ese cargo, entonces la administración de lo que ese anciano estaba haciendo, y él tenía que ser responsable en las cosas santas de la casa de Dios. Al igual que la provisión misma, ¿no?, de la instrucción y el gobierno de la iglesia. Hay áreas que se necesita preocuparse en la obra de Dios y ahí entonces es donde los ancianos pueden cumplir esa función. La palabra de Dios nos afirma la cantidad la continuidad en realidad de estos ancianos. Nos confirma que debe haber continuidad, que debe haber ancianos constantemente en la iglesia, porque en realidad si los ancianos están presentes, entonces ellos que tienen un llamado de Dios tendrán la preocupación por la obra de Dios en todas las áreas necesarias. Pablo le escribe a los Efesios en el pasaje capítulo 4 versículo 11 al 13 y les habla Pablo ahí a los Efesios diciendo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entendamos entonces, hay una ventaja tremenda cuando, por supuesto, la iglesia posee ancianos o tiene anciano o nombra ancianos. Hay una tremenda ventaja. Pablo incluso advirtió que en el último tiempo entrarían en medio de la iglesia lobos rapaces. Todo hemos leído acerca de eso, ¿no? Que procurarían dañar el rebaño o acabar con el rebaño, como usted quiera mencionarlo allí. Y algunos lobos crearían división entre los hermanos, otros promoverían falsas doctrinas dentro de la iglesia y otros más practicarían la inmoralidad. Por lo tanto, se necesita tener ancianos que estén frecuentemente observando
que estén viendo lo que está ocurriendo en medio del rebaño, para que de esa manera entonces pueda arreglar cualquier circunstancia o situación. Frecuentemente las iglesias, recordemos la iglesia primitiva, las iglesias en casa que no tenían ancianos calificados, caían lamentablemente en un tipo de malestar espiritual. La gente comenzaba a quejarse, la gente comenzaba a tener conflictos, a tener problemas entre ellos. En este sentido, entonces, tenían que haber ancianos para que pudieran preocuparse de la edificación de la iglesia o el crecimiento mismo de la iglesia. Nadie puede asumir, si lo planteo bien, nadie puede asumir una responsabilidad de liderazgo dentro de una iglesia si no está calificado, si no está llamado por el Señor. No hay un liderazgo que lamentablemente ofrezca dirección de Dios si no está calificado. Esto es importante entenderlo. Nosotros no podemos pensar que si sabemos algunas cosas o hemos aprendido algunas cosas, ya podemos nosotros hacer aquello, guiar, dirigir o enfocar. Debe haber un llamado de Dios para que eso pueda entonces estar siendo guiado por el Señor. Y aquí vemos en la iglesia primitiva que habían algunos conflictos, y no es raro porque en toda iglesia hay conflictos, también en la nuestra, aquí. O sea, hay conflictos y uno debe entender que estos conflictos deben ser subsanados o arreglados a través del diálogo, la conversación y también la visión de los ancianos. Entonces, en la iglesia primitiva, como ocurrieron estos problemas, nadie podía asumir esa responsabilidad del liderazgo porque no se encontraban calificados. Y no había, vuelvo a repetir, no había un liderazgo que ofreciera realmente dirección. Nadie sabía para dónde ir y todos los creyentes en algún momento estaban como extraviados, como desenfocados. Uno tiraba para un lado, el otro para el otro. Y lamentablemente las cosas se iban haciendo como salieran. O sea, es como decir, vamos a hacer la obra de Dios, pero como nos resulte, como nos salga. Lo que mejor podamos hacer, hagámosle empeño. Ese tipo de cosas comenzaron a suceder. Y en este sentido, cuando eso ocurre, inmediatamente se despreocupa una de las cosas más importantes en la iglesia naciente o en la iglesia que está creciendo, que es la falta de discipulado, porque ya no se discipula. O sea, estamos preocupados de hacer lo que nos propusimos hacer y dejamos de lado lo esencial, que es discipular. Entonces, ahí comienzan a suceder casos y más casos que sencillamente se entra o se vuelve en el tema de un ciego guiando a otro ciego. O sea, entendemos entonces que en esto tenemos que tener mucho cuidado. Los pecados evidentes de la iglesia comienzan a ser ignorados porque ya no está el anciano, el que tiene la madurez o el que tiene, en otras palabras, la dirección de Dios para ir arreglando todo ese tipo de cosas, y comienzan a haber pecados evidentes dentro de la misma congregación. Y como no hay ancianos que estén preocupados por el crecimiento y la edificación de la obra, esos pecados comienzan a pasar como si nada hubiera ocurrido. Entonces, aquí vemos esta realidad, que es lo que ocurre quizás en muchas iglesias, en muchos lugares. Ahora, también nos damos cuenta que cuando no hay ancianos, tampoco se tratan los problemas sociales. O sea, esto es una realidad. Venimos de diferentes familias, diferentes realidades económicas, venimos también de diferentes, ¿cómo se le llama? Crecimiento en familias, conceptos, ideas. Y eso también trae conflicto en la iglesia. Y esos problemas sociales también deben ser tratados por los ancianos a través de la palabra de Dios. O sea, la iglesia, al no tener ancianos, se vuelve vulnerable ante los lobos rapaces o ante los lobos vestidos de ovejas. Y comienzan a caer fácilmente en el engaño y en la mentira, porque no hay ancianos que estén constantemente marcando los lineamientos de la palabra de Dios, guiando a la iglesia para que la iglesia realmente pueda entender cuál es el propósito de Dios o cuál es el camino
que debemos tomar. Una de las cosas importantes, hermanos, que los ancianos ofrecen es la defensa contra los lobos rapaces. La defensa contra los lobos rapaces. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el anciano? Va a defender primeramente la palabra de Dios para que la convicción de la iglesia esté firme y sólida. Por ejemplo, los ancianos son hombres que pueden refutar cualquier doctrina, refutar cualquier pensamiento, cualquier filosofía, refutar lo que otros puedan pensar. La palabra de Dios no es para discusiones, pero cuando se trata de la iglesia y cuando se trata del crecimiento de la iglesia, se trata de la edificación de la iglesia y vemos que algo está troncando esa edificación y crecimiento, entonces hay que refutar aquello. Todos los que se oponen a la sana doctrina o a la palabra de Dios tienen que ser refutados por la misma palabra a través de esos ancianos. Veamos lo que dice Pablo a Tito. Es un consejo sencillo y práctico. En el capítulo 1, versículo 9, le habla a Tito y le dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, esto es una realidad en toda iglesia. En toda iglesia hay gente que contradice lo que el predicador dice o lo que el predicador enseña. Es una cosa muy normal. Usted lee la Biblia en la casa y de pronto a usted se le ocurre algo que parece que esto es amarillo. No es tan café como dice el pastor, esto es más amarillo. Y puede refutarle algo, o puede, en otras palabras, como dice el texto allí, puede usted estar contradiciendo lo que el predicador dice. Pero a veces las interpretaciones, lamentablemente, están sin una base escritural. Simplemente van más en la emoción del predicador, o en la emoción del hermano, o en la emoción de la hermana, y no se solidifica en el contexto bíblico. Y ahí hay problemas. Entonces, ¿qué debe hacer el anciano? Tiene que predicar, enseñar la palabra, para que también de esa manera esa enseñanza pueda convencer a los que contradicen. Es importante. Ahora, en muchos aspectos una iglesia sin ancianos es similar a una familia sin un padre. Yo no sé cuántos aquí han tenido esa experiencia. Yo nací con un padre, pero mi padre falleció a los 7 años. Yo tenía 7 años. Y de ahí en adelante no tuve padre, solo una madre hasta cierta edad. Y lógicamente la necesidad de un padre para un hijo y para una familia es sumamente importante. Entonces no puedo yo decir si fue bueno o fue malo en ese sentido, porque gracias a Dios mi madre me guió al evangelio y doy gracias a Dios por ello. Pero no hay duda de que muchos de mis hermanos quizás no tuvieron la misma experiencia, o no tuvieron la misma dirección, o quizás tomaron las mismas decisiones. Entonces, ¿por qué? Porque un padre se supone que es el que guía a los hijos. Entonces, en muchos aspectos vemos esa realidad y lo debemos también entender y aplicar en la iglesia. Los ancianos calificados siempre están proveyendo a la iglesia, por ejemplo, dirección. Siempre están marcando dirección, guiando a la iglesia en la dirección correcta. Los ancianos, de acuerdo a la palabra, enseñan la palabra del Señor. Los ancianos también discipulan a la iglesia. Los ancianos ayudan a que la iglesia alcance un consenso dentro de lo que la palabra de Dios enseña. Los mismos ancianos promueven, por supuesto, el crecimiento de los mismos creyentes, de los santos, hacia la madurez de ellos. También ellos entrenan, los ancianos entrenan a futuros líderes para que ellos puedan entonces cumplir a cabalidad el llamado que Dios les está haciendo. También los ancianos dirigen por medio del ejemplo, donde guardan la verdad en sentido de aplicarla a sus propias vidas. Entonces el ejemplo que ellos muestran a aquellos que les siguen, sin duda va impactando la vida de aquellos hombres. Su obra, entonces, podríamos decir, es atender al rebaño y al mismo tiempo ser
guardados o guardar el rebaño para que cuiden realmente fielmente a las almas que se les han entregado y que tienen, en otras palabras, la responsabilidad de guiar y que les son encomendadas por el Señor. La finalidad es poder de alguna manera rendir cuentas al Señor con gozo del trabajo que Dios nos ha encomendado, y debemos hacerlo sin tristeza frente al gran pastor. O sea, si el Señor nos ha llamado a cuidar del rebaño, no podemos estarnos quejando porque tenemos que cuidar el rebaño. Tenemos que hacerlo con gozo y hacerlo con alegría, porque el Señor nos ha hecho ese llamado. Ahora, el deber del anciano es alimentar a la iglesia con palabras de vida eterna y al mismo tiempo revelarles la mente de Dios a través de la Escritura. La finalidad entonces es que su ministerio se instruya sobre el reino de Dios. O sea, en este sentido, el anciano debe ministrarle palabra de Dios a la iglesia para que de esa manera la iglesia reciba la dirección de Dios y al mismo tiempo pueda introducirse al reino de Dios haciendo la voluntad de Dios. O sea, vemos en general entonces que una iglesia con ancianos tiene un beneficio enorme, pero una iglesia sin ancianos entonces tendrá un problema tremendo. Tarde que temprano los conflictos comenzarán, y sobre todo cuando hablamos de una iglesia que va en crecimiento. O sea, cuando hablamos de los tres nombres que se le da a los ancianos, como por ejemplo pastor, obispo y anciano, entonces podemos decir, bueno, aquí hay un solo pastor, ahora hay un solo obispo. Entonces hace falta que haya más ancianos para que ayuden en esta labor y podamos realmente preocuparnos en totalidad de la obra de Dios, que son los miembros de la iglesia. Veamos por un momento las cualidades. Esto es muy importante. Las cualidades son muy importantes. Yo sé que uno puede quizás observar en muchas iglesias, en el tiempo que yo era joven, veía iglesias que trabajaban con ancianos o el nombramiento de ancianos, pero que no cumplían las funciones de ancianos, sino que simplemente eran como ser diáconos, o también se le llamaba oficiales en algunas iglesias. Entonces, cuando uno va a la Biblia y ve lo que significa ser un anciano, es totalmente diferente. Veamos las cualidades. Primero encontramos a Tito, en este caso Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 1, versículos 6 al 9. No lo voy a leer, solamente voy a referirme a eso. Y también en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 7, ahí encontramos una descripción completísima de las cualidades de la persona que cumple este oficio de anciano u obispo. Vamos a hablar de ello. ¿Ya? No voy a leer el pasaje, pero sí voy a hablar de lo que son en realidad las cualidades. Lo primero que se requiere en ambos pasajes, lo primero que se exige es que sea irreprensible. Que sea irreprensible. ¿Ya? Yo sé que usted entiende esa palabra y la comprende, pero tenemos que tener cuidado también. O sea, no significa que cuando dice que el anciano, el pastor, el obispo sea irreprensible, no que esté sin o totalmente sin pecado. ¿Por qué? Porque todos pecamos en algún momento. O sea, no existe nadie en el mundo que no tenga un pecado, sino que esté libre de cualquier defecto notable u ofensa escandalosa, que esa es la gran diferencia. O sea, todos pecamos en algún momento, con nuestro pensamiento, con nuestro hablar, con nuestros sentimientos, con nuestro actuar, en fin, todos pecamos. Pero cuando esto se transforma en un defecto notable que se nota, que se observa fácilmente, entonces, y si hay una ofensa escandalosa, lógicamente estamos en un problema serio. Tiene que ser un hombre, el anciano, tiene que ser un hombre cuya conducta en general sea congruente con la doctrina que cree y que por supuesto también predica o que enseña a otros. Recordemos que los fariseos eran campeones para enseñar a la gente lo que tenían que hacer, pero ellos no movían ni un solo dedo para hacer aquello que ellos mismos decían que había que hacer. O sea, en este sentido el anciano debe tener una doctrina
congruente con lo que él predica y enseña. Además, debe ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Yo tengo la única desde que me casé. Marido de una sola mujer. O sea, no era obligación en la iglesia primitiva que fuera casado, pero si era casado, entonces tenía que ser marido de una sola mujer. Porque aunque se hubiera arrepentido de su poligamia, a eso me refiero, seguiría llevando la marca de su incontinencia. Porque la poligamia no era aceptable aún entre los mismos paganos civiles o civilizados. Entonces, en ese sentido, la exigencia para el obispo, para el anciano, es que sea marido de una sola mujer. ¿Me entiende eso, cierto? Perfecto. Entonces, el anciano debe tener buen testimonio de los de afuera, para no caer en descrédito, ni mucho menos el lazo del diablo. Recordemos eso, que es importante. La gente de afuera debe conocerlo a usted también como un hombre de Dios. Ahora, no todos van a opinar de la misma manera, porque hay gente que habla por hablar. Y la escritura también nos dice, el Señor Jesús dice que cuando hablen de nosotros mintiendo, gocémonos y alegrémonos. Pero cuando dicen verdades, cuando dicen cosas que son reales, entonces ahí tenemos que empezar a preocuparnos y a cambiar actitudes en nuestra vida, porque lógicamente eso está mal. Ahora, esto incluye a los que habían repudiado, por ejemplo, a sus esposas y se habían casado con otra, y era algo acostumbrado entre los judíos y gentiles, pero Cristo prohibió esto contundentemente en el libro de Mateo capítulo 19 versículo 9, y solamente habló de excepto en caso de fornicación. Ahora, sé que mucha gente no entiende esto, pero cuando se le dio al pueblo de Israel la autorización por Moisés para que repudiara a su mujer, no era por cualquier cosa. Aparte que fue por la dureza de su corazón, tal como también el Señor Jesús lo explicó, que no fue porque Dios lo hubiera querido, sino fue por la dureza del corazón que Moisés les permitió y no Dios. Y el Señor Jesús dijo, más al principio no era así. O sea, el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte lo separe. Dígalo con fuerza para que su esposa lo escuche y viceversa. Hasta que la muerte lo separe. Y en este sentido, entonces, los judíos estaban acostumbrados a darle carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Cuando vamos en realidad a ese punto, la historia judía nos relata algún punto bien interesante allí, que en realidad se refería a cuando la mujer que estaba comprometida para casarse, y llegaban a la noche de bodas, el hombre se suponía que se acostaba con su mujer y la relación sexual estaba allí, y la mujer, si era virgen, ella sangraba, pero si no sangraba, entonces significaba que ella no era virgen, por lo tanto podía darle carta de divorcio porque había fornicado. No sé si me sigue allí. Entonces hoy día la gente dice, no, ve, si aquí dice que por fornicación, pero estaba hablando de ese momento. Pero el punto es que para los ancianos la exigencia es que sean maridos de una sola mujer. Punto. Ahora, de manera similar hay que considerar también a sus hijos, los hijos del anciano, si es que los tiene. ¿Ya? Entonces, la vida que llevan bajo la disciplina familiar. La pregunta que me hicieron un día es: ¿hasta dónde llega la autoridad del padre con sus hijos? ¿Sabe usted hasta dónde llega mi autoridad, su autoridad con sus hijos? Viéndolo bíblicamente, cuando un hijo sale de casa, no sale por salir, sino sale de casa como la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En ese momento dejó de ser la potestad del padre y la potestad de la madre. O sea, lo que haga de allí en adelante el hijo o la hija está totalmente bajo su decisión,
que tendrá que darle cuenta al Señor un día si toma malas decisiones. El padre aconsejará, la madre también lo hará, pero no podrá obligarlo. Es muy diferente cuando tenemos patria y potestad sobre nuestros hijos pequeños, adolescentes y algunos jóvenes. Por último, a coscorrones lo arreglamos, ¿no? Pero ya cuando están un poco más grandes, ¿cómo? No se puede. Entonces las decisiones son de ellos, pero la exigencia para el obispo, para el anciano, es que tenga a sus hijos bajo sujeción. ¿Cuáles hijos? Los que viven bajo su techo, los que viven bajo su casa, los que aún no están casados. Aunque nosotros igual decimos, siguen siendo nuestros hijos y seguimos aconsejando y guiando y enfocándolos en el propósito de Dios. Pero el punto es ahí, que cada persona cuando se casa ya pasa a ser una autoridad diferente. Entonces, importante en esto, el anciano debe gobernar bien su casa, poner a sus hijos bajo sujeción y tener una disciplina familiar. Sus hijos tienen que ser fieles, no estar viviendo todavía en la idolatría o el paganismo, sino una vida sobria, bien gobernada. O sea, ya nos damos cuenta que ser anciano no es llegar y ser anciano. Algunos pensaban que ser anciano es ser viejo. No, es más allá de eso. Hay ciertas condiciones que deben cumplirse. Entonces, nos enseña que deben estar sujetos a ese anciano, su familia, sus hijos deben estar sujetos con toda seriedad, porque si no, entonces la iglesia va a decir, si él no puede gobernar su casa, ¿cómo va a venir a gobernar la casa de Dios? No sé si me siguen eso, ¿no? ¿Cómo puede cuidar de la iglesia de Dios si no sabe cuidar de su propia casa? ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está enseñando? Entonces, entendamos eso. Por eso que usted debe entender. Y esto corre, como dije, los 3 nombres que se le da a los ancianos. ¿Cuáles son? Pastor, obispo y anciano. Los 3 nombres. O sea, yo lo que estoy marcando aquí son lo que la Escritura dice, las cualidades que debe tener, en otras palabras, el anciano. En este sentido, estamos viendo rápidamente esta realidad que sin duda es importante marcarla. Entonces, seguimos en esto. También tiene que haber demostrado templanza. Tiene que demostrar templanza, o sea, ser cuidadoso, ser diligente en su trabajo y en sus deberes. De otro modo, no es apto para cumplir un llamado pastoral de anciano, ni tampoco de diácono o en el liderazgo. Aquí cubre muchas áreas. Por eso también debemos entender que no es llegar y decir, bueno, no sé, este hermano pinta para bueno, sí, pero ¿y su familia? No, es lo que pasa que los hijos están descarriados, la esposa no quiere nada con Dios, pero él es buen hermano. ¿Me sigue? Entonces tengamos cuidado en eso. Estamos hablando de la iglesia de Dios. ¿Quién fundó la iglesia? La fundó el Señor Jesús, no la fundamos nosotros. No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Y Él pone normas y condiciones para que la iglesia del Señor funcione. Por eso aquí algunos hermanos dicen, gracias a Dios yo tengo a mis niños chiquititos todavía. Porque cuando crecen es el problema, ¿no? Ahora, la Escritura dice que tiene que ser sobrio, de una vida mesurada, de una vida modesta también, moderada, de una buena conducta, tiene que ser serio, tiene que ser humano en todo su modo de vivir. Ahora, no estamos hablando de un hombre perfecto a 100, porque es imposible. ¿Quién es perfecto? Levante la mano el que es perfecto. No, imposible. Todos tenemos debilidades, tenemos errores, tenemos flaquezas, tenemos, Dios mío, tantos defectos. Pero aquí la palabra de Dios nos va marcando que debemos nosotros cambiar y tenemos que llegar a la sobriedad, tenemos que llegar, por supuesto, a tener una conducta seria y al mismo tiempo ser humano en todo lo que nosotros hacemos. Al mismo tiempo, el anciano no debe ser orgulloso ni tampoco contumaz. No debe ser violento ni impulsivo, sino uno que controle sus pasiones y lo haga con humildad y le da la disposición de alguna manera de instruir, de exhortar a otros con paciencia y con doctrina. Y esto tiene que ser así.
Todos nosotros tenemos un carácter. ¿Cómo es su carácter? ¿Es bueno? Tenemos un carácter, y yo a veces peleaba con el Señor en el sentido de oraba, le decía: Señor, ¿por qué me diste este carácter? Yo soy tan jodido, Señor, ¿por qué? Claro, el Señor nos da un carácter, pero debemos controlarlo, que es la diferencia, dominio propio. Entonces ahí es donde nos cuesta, cometemos errores, a veces nos equivocamos, levantamos la voz cuando no deberíamos haberlo hecho, dijimos algo que no deberíamos haber dicho. Todo ese tipo de cosas son parte de la vida del creyente y que tiene que irse ajustando y que tiene que irse ordenando. Cuando hablamos del anciano, entonces debe ir acercándose cada vez más a la voluntad de Dios. No debe ser dado al vino, gracias a Dios, sino ejemplo de dominio propio. Ahora, tiene que detestar totalmente todas las maneras injustas y sórdidas de obtener o guardar riquezas para sí. No debe ser codicioso de dinero, sino que debe poseer una auténtica disposición de servir y un amor sincero por Cristo y también por la iglesia. A veces me preguntan a mí: pastor, ¿a usted le interesa el dinero? Yo le digo: sí, hermano. El asunto es: ¿para qué me interesa? Esa es la otra diferencia. ¿Para qué me interesa? Porque es la realidad. ¿A usted le interesa el dinero? A todos le interesa. El punto es: ¿para qué le interesa? Porque si hablamos de servir al Señor y de poder avanzar en la obra de Dios y poner lo que el Señor nos entrega en la obra de Dios, lógicamente dice: Señor, a este lo bendigo más todavía, porque este siempre da. Eso es la realidad de Dios. Entonces, por eso también decimos que en este sentido el anciano tiene que tener mucho cuidado, porque tiene que siempre estar enfocado en la obra del Señor. Tiene que ser hospedador. O sea, el primero en hospedar. Hacerlo con benignidad, con amor para los santos. No tiene que ser pendenciero, no tiene que ser agresivo, no tiene que andar peleando con todo el mundo, enojado con todo el mundo. Hay gente que se acuesta enojada y se levanta enojada. Entonces no, usted tiene que cambiar en ese aspecto. Entonces cuando hablamos del anciano, eso es lo que tiene que hacer. Tiene que tener la capacidad de enseñar e instruir a otros. Y tiene que ser pronto para hacerlo, o sea, tiene que ser rápido para hacerlo. Por lo tanto, debe tener conocimiento sobre los misterios de Dios. Debe saber, debe entender la palabra de Dios. Quizás no a cabalidad ni al 100%, pero debe estar constantemente estudiando, conociendo, aprendiendo, creciendo, siendo ministrado, para que de esa manera entonces pueda entender los misterios de Dios. Y ser perseverante, por supuesto, en su fidelidad a la palabra que le fue enseñada, a fin de que con sana doctrina pueda exhortar y redarguir a los opositores. La palabra de Dios se defiende sola. Es la palabra de Dios. Usted no puede cambiar la palabra de Dios, no puede quitarle ni agregarle. Usted use la palabra de Dios y, tal como se lo dijo Pablo a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Ahora, en resumen, podemos decir que tiene que ser un hombre santo y justo. Tener amor por todos los que también son santos y justos. Efectivamente, ¿no? Un hombre cuyas virtudes tienen que haber pasado la prueba del tiempo. O sea, esto no es un asunto que por una semana yo soy buen anciano y después de eso me eché a perder. No, tiene que pasar la prueba del tiempo. No puede ser un neófito. Tiene que ser un hombre consecuente y maduro de acuerdo a lo que él está también ministrando. Entonces, si es un neófito, entonces puede envanecerse, va a caer en la condenación del diablo, porque sin duda el diablo lo va a tentar pensando que conoce mucho cuando en realidad no conoce nada. Entonces, esta es la regla que todas las iglesias deben tener presente y al mismo tiempo cumplir con diligencia antes de ordenar a los ancianos, antes de ordenar a los pastores, antes de ordenar a los obispos. Me preguntaban en la semana también, porque algunos hermanos habían escuchado el tema anterior,
Y me decía, pastor, ¿y usted por qué se demoró tanto en ungirse como obispo? Esa fue la frase así, en ungirse. Yo dije, hermano, yo no me puedo ungir como obispo. A mí me ungieron como obispo, que es diferente. Y pasaron 25 años para eso. Y no es que los 25 años deban ser una norma, una ley para los demás. No. ¿Por qué 25 años? Porque lógicamente el tiempo fue madurando la vida de esa persona. El tiempo le va entregando a esa persona la capacidad para entender algunas cosas que quizás antes no entendía. Entonces se debe tener mucho cuidado cuando se unge ancianos, cuando se unge obispos, cuando se ungen pastores. Hoy día usted ve algunas denominaciones, hermano querido, a los dos meses, al año están ungiendo pastores. Personas que no tienen una capacidad, que no han sido probados, absolutamente nada. Incluso conozco algunos que llevaban como 2 años de pastores y ya son obispos. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué? Porque a veces se persigue más el título que lo que debe hacer realmente un obispo o un anciano o un pastor. Entonces, cuando miramos estas características en la palabra de Dios, Cristo aprueba su elección y a través del Espíritu Santo, por supuesto, los convierte en administradores, porque los dones, la gracia y la autoridad del ministro del Evangelio provienen de Dios y no de él mismo. O sea, no es que yo sea capaz de hacer lo que estoy haciendo, no es que yo tenga la sabiduría, la inteligencia, y no es que algún pastor o anciano tenga eso, sino que viene y proviene de Dios. ¿Y dónde lo entrega Dios? Donde Él también, por supuesto, ha aprobado a ese anciano o a ese pastor. Ahora, ningún hombre, ni tampoco la sociedad puede convertir a un ministro de Cristo en aquello que no tenga cualidades para hacer. O sea, ninguna iglesia puede incluso convertir a un hermano en ministro del Señor si no tiene las cualidades para hacerlo. Aquí todo tiene que venir de Dios en ese sentido. Y si como estos dones, esta gracia, estas virtudes deben ser visibles ante el ordenamiento del anciano, entonces debe procurar permanentemente dar pruebas y más abundantemente de ellas, practicándolas y creciendo en ellas cada día más. O sea, estamos viendo que los que ministran la palabra, los que enseñan la palabra, tienen una tremenda responsabilidad y no es cualquier cosa hacerlo. O sea, si usted pone todas esas condiciones a un predicador, dice, pastor, ¿sabe qué? Estoy pensando lo mejor, no me ponga a predicar. Es fácil poder decirle al pastor, yo necesito predicar, yo llevo tiempo aquí, quiero predicar. ¿Calificas para predicar? Nos estamos dando cuenta que no es llegar y predicar. Entonces algunos ahora van entendiendo y dicen, por eso entonces predica solamente él. Calificar para lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque es una responsabilidad. No podemos tomar la predicación como algo que nos va a ayudar a nosotros a sentirnos bien. Es que estuve leyendo una parte de la palabra anoche y Dios me reveló algo y quiero decírselo a la iglesia. No se trata de eso, no se trata de traer nuevas revelaciones porque tienes ganas de enseñar algo nuevo. No, tú tienes que tener seriedad y tienes que tener responsabilidad de lo que vas a hacer, porque tiene que haber convicción en la palabra. Entonces, veamos esta realidad. Vamos a hablar ahora del deber del anciano en el desempeño de su cargo, literalmente, que es a veces público y en otros también es privado. Pero ambos casos tiene un deber hacia Cristo y también hacia las almas, por supuesto, que son miembros de la iglesia que él pastorea. Vamos a ver, hay deberes públicos del anciano. En algunos sentidos el anciano es el intermediario entre Dios y su pueblo. No me malinterprete, por favor. No es el mediador entre Dios y la iglesia, ni puede tampoco interponerse entre ambos, ni siquiera porque tenga motivos o intereses en hacerlo. O sea, usted y yo sabemos muy bien que aquí en la tierra solamente hay uno que intercede por nosotros, y ese es Jesucristo.
Pero en el oficio y el servicio para la iglesia, Él entonces está siendo como ese intermediario, en el sentido de que a través de la misma palabra ministra a la iglesia para que la iglesia sea edificada en Cristo Jesús. Entonces, así como hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero en estos aspectos, por supuesto, en estos dos aspectos interviene, por supuesto, Dios con Jesucristo a través de ese pastor que Él ha llamado para que la iglesia sea edificada. Recuerde que marqué que la única manera de que un anciano sea anciano de una iglesia es que el Señor lo haya llamado. Porque si el Señor lo llama, el Señor sabe que califica, y las calificaciones o la actitud y los dones y talentos o las capacidades que Dios desea que ese anciano cumpla, las va a evidenciar en su servicio al Señor antes de ese llamado. Veamos ahora, hay dos aspectos importantes. ¿Cómo puede el pastor, en lo que decía recientemente, cómo puede ser intermediario entre Dios y los hombres? Con las oraciones públicas. Oraciones públicas. O sea, el pastor pasa a ser el vocero de la congregación ante Dios. Recordemos a Moisés. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuando Dios quería hablar con su pueblo y hacía temblar el monte y el fuego arriba, y el pueblo se asustó y dijo: no, anda tú, habla con Dios y después cuéntanos a nosotros? Se transformó Moisés en el que podía, en otras palabras, traer el mensaje de Dios al pueblo, el vocero de la congregación ante Dios, y presentar al mismo tiempo las oraciones públicas de la iglesia ante el Señor. Para algunos, este es el significado especial de lo que dijeron también los apóstoles cuando vamos a Hechos 6:4, que usamos como base en el tema de hoy. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto entonces parece aplicarse de igual modo a ambos, es decir, la oración y el ministerio de la palabra. Son actos públicos que corresponden al oficio del anciano en la iglesia. Ahora mismo yo estoy predicando la palabra y este es un acto público, el cual estamos llevando a cabo. Entonces no hay ninguna duda que lo que aquí se menciona sigue siendo el deber de los pastores y de los ancianos, tanto como lo fue para los apóstoles. Entonces, en el Espíritu Santo, hermano querido, que nos capacita, que nos da lo que necesitamos para poder ministrar, para presentarnos ante nuestros hermanos, para cumplir nuestros deberes públicos. O sea, yo debo orar por ustedes y debo ministrarles la palabra de Dios, y yo debo perseverar en la oración, debo ser persistente en la oración intercesora por ustedes. O sea, yo debo orar para que el Señor les ayude a comprender lo que yo les predico y les ayude a crecer y madurar en el Espíritu. Por lo tanto, es lo que el predicador debe hacer, o el pastor o el anciano. Sería muy triste que los hermanos de la congregación fueran encomendados al cuidado de aquellos que desconocen o son insensibles a sus necesidades espirituales. O sea, el pastor que conoce la necesidad espiritual de la iglesia está siempre ministrando una palabra que va enfocándoles y les va dando madurez para su crecimiento. Yo sé que casi la mayor parte de los seres humanos somos muy emocionales y tratamos a veces de que Dios nos hable a la parte emocional de nuestra vida. El Señor nos deja eso para solucionarlo nosotros individualmente. Él nos muestra su palabra y nos dice qué hacer con nuestra vida, y cuando decidimos tener dominio propio y no dejar que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos dobleguen y nos hagan rehuir la voluntad de Dios, entonces automáticamente vamos a poder hacer la voluntad del Señor. Pero el Señor quiere que nosotros podamos entender lo que es la necesidad espiritual, tanto que de alguna forma nosotros podamos hacer posible que la iglesia reciba esa palabra y nosotros mismos también prepararnos para que esa parte de esa obra sea cumplida, sea ejecutada.
ser el vocero de los fieles y presentar las solemnes oraciones públicas ante Dios para que Dios pueda obrar en sus vidas. El hecho de que oremos aquí en esta oración sacerdotal que hacemos mientras usted escucha y dice amén, sí Señor, gracias Señor, así es Señor, entonces estamos haciendo lo que debemos hacer. Vamos ahora a la predicación. El anciano debe ser el vocero de Dios ante su pueblo para presentar el mensaje de Dios y, por supuesto, hablarles en el nombre de Dios. Nosotros no estamos aquí, ni ningún predicador puede subir al altar para hablar en su propio nombre. Tenemos que hablar en el nombre de Dios. Entonces, esto es el encargo que Pablo también le hace a Timoteo como un ejemplo para que lo podamos entender. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, Pablo le dice a Timoteo directamente a él y le dice que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que tenemos que hacer. Yo sé que para algunos hermanos quizás cada culto es diferente, cada reunión es diferente. Hay momentos en los cuales la presencia de Dios fluye tan maravillosamente y pareciera que esos cultos son los buenos y los otros no. Si los llamamos a un estudio, muy pocos están interesados en estudiar, cuando en realidad el estudio es que le da el crecimiento real. Ahora, el ministro del Nuevo Testamento y al mismo tiempo embajador de Dios ante los hombres, quien de alguna forma traspasa o dispensa los ministerios de Dios a su iglesia, debe hacerlo con prontitud. No debe ser quedado en ese sentido, debe ser diligente en presentarse aprobado, como dice también la Escritura, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hay de aquel que emprende esta responsabilidad y no predica el evangelio. Usted me dice, pastor, si casi todo el mundo predica el evangelio. No todo el mundo. Hay gente que predica a la emoción del ser humano, a los sentimientos del ser humano. Y tú lees los evangelios y no vas a encontrar a Jesús hablándole a las emociones ni a los sentimientos de las personas. Él no lo hacía. ¿Por qué? Porque eso es efímero, eso es pasajero. Cuando tú te emocionas y pasas al altar y dices, Señor, desde hoy día en adelante yo te sirvo, Señor, y no voy a echar atrás. 2 días después ya echaste atrás. Porque la emoción del culto, ese fluir, esa manifestación, ese toque del Espíritu, y como viste a uno que hace años que no lo tocaba el Señor y lo tocó, y dice, este debe ser Dios que está aquí, dice. Entonces, ahí tú te comprometes porque la emoción te lleva a hacer eso. Entonces, cuando hay gente que se lanza a esto de predicar supuestamente el evangelio, pero lamentablemente no lo está predicando, que está dando leche espiritual en cierta manera, porque debiéramos dar leche no adulterada, ¿cierto? Pero el alimento espiritual de las almas de su rebaño debe recibirlo continuamente. No es un asunto que debamos hacerlo de vez en cuando. Esto es continuo. Por eso muchos creyentes se enfrían fácilmente porque pierden en la semana, pierden los cultos, en la semana pierden las conexiones, en la semana no están escuchando la palabra, no están oyendo el mensaje y lamentablemente van perdiendo. Yo sé que para algunos el que yo esté tratando este tema hoy día, dice yo primera vez que vengo y estoy escuchando este tema y yo no escuché los otros 2. Bueno, métase a la internet, están ahí. Llegue a la casa y escuche uno y mañana escucha el otro y después escucha de nuevo el tercero y va a quedar pero clarito. Pero el punto es que muy poca gente se da el tiempo para poder aprender o crecer realmente basado en la Escritura. Veamos lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2:2 dice, desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. O sea, no es que usted va a ser más salvo de lo que es,
pero usted debe crecer para la salvación. O sea, ¿cómo va a demostrar que es salvo si su vida no tiene crecimiento, no tiene madurez, no entiende las cosas de Dios? Este es un problema serio. Entonces debe haber preocupación, y cada predicador, cada hombre de Dios, cada anciano debe ser la preocupación de él, ocuparse del alma y la conciencia de los hombres. Él debe estar muy consciente de que su salvación es la razón de su labor de cuidar las almas. O sea, Dios nos salvó, nos llamó para cuidar las almas que le son encomendadas a cada anciano, y que por supuesto tendremos que rendir cuentas de ellas al Señor. Increíble, cuando lleguemos al cielo el Señor me va a pedir cuenta de usted. Y usted dice: pastor, no habla mucho conmigo, pero te observo, te conozco igual. O sea, en lo posible tratamos de conocer a los hermanos, no en el área emocional ni en el área sentimental, sino en el área espiritual. Eso es lo que tratamos de hacer. Veamos lo que dice la Escritura. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Ahí en 2 de Corintios 4:2 dice: por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, el anciano no debe pasar por alto la conducta inmoral de los hombres, sino hablar a sus corazones. Si usted está cometiendo un pecado y es una inmoralidad, ¿qué debe hacer el anciano? Usted no la puede pasar por alto, no. Tengo que decirle la verdad de acuerdo a la palabra. Y tengo que decirle eso. Ahora, el punto aquí es que cuando nosotros persistimos en algo como eso, entonces estamos extraviando nuestra vida de la dirección de Dios. El anciano tiene que poner su mayor esfuerzo en ofrecer una explicación concreta de los principios bíblicos a aquellas personas, y una recomendación consecuente, por supuesto, de lo que deben hacer y ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para promover una piedad sincera, para que al mismo tiempo el poder de la santidad pueda llegar a aquellas vidas y en su ministerio. La idea es que la iglesia esté viviendo en santidad. Ahora, si nos ponemos a hilar muy fino, dice: ¿quién está viviendo en santidad? Todos procuramos vivir en santidad, pero no somos santos. Somos santos porque la Biblia dice que somos santos, pero honestamente no vivimos totalmente en santidad. Hay ciertas presiones, ciertas luchas en nuestra vida, las cuales tenemos que ir nosotros lidiando con ellas constantemente y pidiéndole a Dios que nos ayude. Por lo tanto, nuestra preocupación por el ministerio es que ojalá todos los creyentes maduren, crezcan, entiendan, comprendan, se vistan con toda la coraza de Dios, que puedan luchar, que puedan batallar, que puedan resistir al diablo para que huya de ellos. En el fondo tenemos que darles esa palabra para que ellos puedan entonces tener las herramientas y las armas para defender su vida espiritual. Entonces tenemos que insistir en los deberes particulares de los hombres y de las mujeres dentro de la iglesia en cada una de sus relaciones y capacidades. Hay gente que me ha dicho a mí: usted no se puede meter en mi vida. Yo digo: yo no me quiero meter en su vida, pero usted viene a la iglesia y su vida está afectando a la iglesia. Entonces, si su conducta no es buena, si hay mal testimonio, si la gente habla allá afuera de usted constantemente y no hay buen testimonio, arregle eso. Es que la gente miente. Bueno, claro que hay gente que miente, eso es una verdad. Pero si mienten, entonces vaya y hable con ellos. Total, están mintiendo. Vaya y dé la cara y dígales lo que usted sabe de ellos. No me refiero a que sepa algo malo de ellos, sino que ellos andan hablando de usted, y dígale: disculpa, amigo, me contaron que tú estás hablando mal de mí. ¿Te debo algo? ¿Te he robado algo? ¿Te he quitado algo? ¿He dicho algo malo de ti? Por favor. No, nada. Perfecto. Entonces páralo. Creo que debe ser así. Advertirles constantemente a la iglesia sobre las artimañas de Satanás. El diablo siempre está tratando de orquestar alguna situación para que nosotros erremos, pequemos.
Y tenemos que de esa manera entonces reprender los errores, los desórdenes de los miembros que se apartan, consolar a los afligidos y a los corazones quebrantados. O sea, tenemos que hacerlo. Pero eso también es dejarse guiar, dejarse ministrar por el Señor, en el sentido de que usted entiende cuál es nuestra responsabilidad. Ahora, en estas ocasiones no puede faltar el celo, la diligencia, el denuedo o el afán, ni el esfuerzo para hacer lo que debemos hacer. En esto cada uno de nosotros debemos entender que la responsabilidad que tenemos es guiar a la iglesia. Y para lograr esto, el anciano debe asegurarse de hablar conforme a la palabra de Dios. Pedro aconseja esto. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, es deber y responsabilidad enseñar las doctrinas tomadas de la fuente pura, que es la palabra de Dios. No podemos hacer otra cosa. Aquí está la palabra de Dios. Y de aquí extraemos todo el consejo. Yo no puedo aconsejarle emocionalmente. No puedo decirle lo que a mí me parezca, lo que me gustaría. Yo debo aconsejarle por esta palabra. Y esta palabra tanto le aconseja a usted como también a mí. Entonces, ninguna otra cosa fuera de la evidencia de la autoridad divina obrará en el alma, y mucho menos va a apelar en la conciencia del hombre, ya sea confrontado, por supuesto, con la misma palabra, y allí la conciencia del hombre será tocada o alcanzada. Allí también el alma va a poder entender lo que Dios quiere, porque va a ser confrontado con la palabra. Vamos a exhortarles o vamos a reprenderles, y eso es el sello celestial, hermano querido, sobre la predicación del pastor y del anciano, lo que da el poder, la autoridad. Por eso Pablo decía: yo no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que he venido con poder de Dios. O sea, estaba hablando del poder del evangelio. El cuidado principal al predicar es aplicar con pertinencia las escrituras. O sea, de modo que los que escuchan puedan obtener de sus sermones la convicción de que realmente estamos hablando de Cristo y que tenemos la mente de Cristo. Entonces, no basta que los temas hablados sean ciertos, sino que debe dar pruebas sólidas y convincentes de lo que son. O sea, no debe debilitar las verdades tratando de tergiversar la interpretación de pasajes que tienen otra interpretación o que tienen, por supuesto, otra intención. Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios es sagrada y tiene que ser manejada con todo el respeto y la reverencia que merece. Nada que es divino, absolutamente nada que sea divino, puede ser tratado de manera superficial o insignificante. La palabra de Dios es seria. Estas son palabras de vida eterna. Y cuando nosotros entonces tomamos con seriedad esta palabra y la predicamos, la vivimos, la experimentamos en nuestra vida, entonces esa palabra cobra vida en nosotros. Usted nunca tendrá autoridad de la palabra si solo habla de ella y no vive de ella. Recuerde las palabras de la gente, de la multitud, cuando escuchaban a Jesús hablar. Este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas o los fariseos. Jesús, ¿qué dijo de los escribas y fariseos? Ellos hablan pero no hacen. Este es el problema de mucha gente evangélica. Saben mucho de la Biblia, pero no viven de lo que saben.
aplican mucha palabra a personas que deben vivir, pero ellos no se la aplican a ellos mismos. Y esto se ve mucho en el tiempo de hoy. Se ve muchísimo. Hay hermanos que me han dicho de esta manera cuando les he aconsejado bíblicamente: me voy a ir de esta iglesia, me voy a ir a otra y allí me van a aceptar como yo estoy. Yo le digo, haga lo que usted quiera, es libre de hacerlo, pero yo le di lo que la Biblia dice. Si usted no respeta eso, es un problema suyo. Esta es la realidad. Mucha gente puede ofuscarse. Si vemos en el mismo discípulo Pedro, ¿no?, que se acerca a Jesús en un momento cuando Jesús comienza a marcar ciertos parámetros de lo que era servir a Dios y el evangelio mismo. Y mucha gente comenzó a irse, porque la palabra del Señor que él estaba ministrando, no nos dice la Biblia qué fue lo que ministró literalmente, pero la gente comenzó a ofuscarse, a ofenderse y a irse. Y Pedro, preocupado, que es muy lógico, pasaría lo mismo si aquí comenzamos a ver que mucha gente se va, nos preocuparíamos. Y Pedro le dice: Señor, dura es tu palabra, ¿quién puede oírla? Muchos al oírla se van. Entonces Jesús le dice a Pedro: ¿esto os ofende? ¿Queréis iros también vosotros? O sea, aquí vemos a un Jesús totalmente diferente a lo que nosotros teníamos antes de ese momento. Jesús amaba a todo el mundo, Jesús no despreciaba a nadie, Jesús recibía a todo el mundo, pero aquí está diciendo algo totalmente diferente. Algo le sucedió, se afiebró el Señor porque ahora está diciendo: esto os ofende, ¿queréis iros también? O sea, no está preocupado por las almas, no está preocupado por la gente. ¿Qué pasó? Es que esto era más importante que la misma decisión de la gente. Tú no puedes cambiar el evangelio porque alguien te dice: me voy a ir de la iglesia si usted no cambia esto. Tú no puedes hacer eso. La palabra de Dios es seria y tú tienes que darle esa seriedad. Jesús le dio esa seriedad. Entonces Pedro reaccionó, recapacitó, entendió, comprendió. No sé lo que sucedió allí. Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero cuando tú lees la Biblia, desde aquel día dice: muchos le abandonaron. Entonces tú puedes decir: no, la embarró Jesús. No, es como la historia del muchacho rico que quería seguir al Señor y que le he contado muchas veces. ¿La embarró? No. Él expuso la realidad, puso las condiciones. ¿Quieres ir al reino de los cielos? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Muy bien, guarda los mandamientos. Los he guardado en mi juventud. Muy bien, entonces agarra lo que tiene, dalo a los pobres y luego sígueme. No fue capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente conocía de palabra aquello. Nunca lo había experimentado, nunca lo había vivido. Es como cuando tú dices: hay que amar al prójimo como a sí mismo. Ámalo, pues, ámalo. Es que hay que amar al enemigo. Ámalo, entonces, ámalo. Es fácil hablar, pero difícil vivir. Entonces, entendamos esto, hermano querido. Recordar que el deber de la posición del anciano no es predicar de sí mismo, sino de Cristo Jesús el Señor. Ahí está la vara alta, como dice alguien por allí. Ahí está. O sea, nosotros no podemos predicarnos a nosotros mismos. Veamos lo que dice Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, para corroborar lo que te estoy enseñando aquí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, no nos podemos predicar a nosotros mismos. Debemos predicar a Cristo Jesús. Ahí está la vara. Debemos llegar a la altura del varón perfecto. O sea, yo estoy persiguiendo llegar a la altura del varón perfecto, y yo te enseño que tú también debes perseguir llegar a la altura del varón perfecto. Alguien puede decir: a lo mejor usted está más abajo que yo, posiblemente, o está más arriba que yo, no lo sé, pero estoy tratando de llegar a la altura de ese varón perfecto que es Cristo. Yo no estoy tratando de imitarte a ti, o a un predicador de la televisión, o a un predicador conocido mundialmente. No estoy tratando de imitar a ellos. Yo estoy imitando a Cristo, tratando de llegar a la altura
altura de Cristo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Aleluya. Entonces la gloria de Cristo tiene que ser el propósito en todas las labores que el anciano tenga. La gracia es el tema principal de todos sus mensajes. No es la arenga apasionada lo que salva el alma, sino la predicación de Cristo crucificado. Su evangelio, hermano querido, es lo que salva. Dice en Romanos 1:16 que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El santo nombre de Jesús es el aroma y el perfume en todas las actividades religiosas que podamos hacer. Eso debe ser la vida de la iglesia. Aquí nos reunimos para adorar a Jesús, para exaltar a Jesús, para darle a Él la honra y la gloria que Él merece. Por lo tanto, Cristo es el principio, Cristo es el centro y Cristo es el final de todos nuestros mensajes. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él está la fuente de la consolación y la santidad para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces en eso vamos entendiendo que hay normas que el anciano debe tener o que debe cumplir. Al mismo tiempo el anciano tendrá que administrar las ordenanzas. Otra tarea, por supuesto, pública a cargo del anciano es la administración de las ordenanzas instituidas, por supuesto, por Dios en su palabra y que la iglesia ha tomado para sí, como el bautismo en agua, la Santa Cena del Señor, el matrimonio, la presentación de niños y también presentación de noviazgos. En fin, la palabra ordenanzas puede significar cualquier mandato o reglamento, pero en este capítulo, en este punto, nosotros lo usaremos en un sentido más definido, más directo. Nosotros definimos la palabra ordenanza de la siguiente manera. Una ordenanza es una ceremonia establecida por Dios que tiene significado espiritual. Eso es una ordenanza para nosotros. Una ordenanza es una ceremonia establecida por Dios que tiene un significado espiritual. Dios estableció estas ordenanzas para la iglesia a manera de hacernos recordar los grandes principios que rigen la vida cristiana. Las mismas nos ayudan a mantener nuestra experiencia cristiana, siguiendo por supuesto todos los preceptos de Dios. Además, todas estas ordenanzas ayudan a la iglesia a guardarse pura, santa y conforme al plan del Señor para cumplir la voluntad del Señor. Por otra parte, las ordenanzas ayudan a cada nuevo convertido a meditar más en cuanto a su necesidad de la iglesia. Se da cuenta que tiene que estar en la iglesia. Por ejemplo, un nuevo convertido se da cuenta de que él no puede bautizarse solo. Así tampoco puede practicar la Santa Cena sin la compañía de la hermandad de los cristianos. O sea, nosotros necesitamos, unirnos a una congregación cristiana para poder cumplir con estos mandamientos del Señor, con las ordenanzas del Señor. O sea, ninguna persona que diga ser creyente está viviendo solo en una casa, por decirlo. Yo no voy a la iglesia, no me congrego porque no necesito congregarme, yo y Dios somos todo. ¿Y cómo cumplen las ordenanzas? ¿Cómo lo haces con la Santa Cena? Bueno, tomo un poquito de vino, un poquito de pan y yo mismo No puedes. Tiene que hacerlo un anciano. No puedes bautizarte a ti mismo. Imagínate el eunuco. Tú sabes lo que le pasó al eunuco con Felipe. Felipe lo bautizó. El eunuco no hubiera podido hacerlo solo. O sea, todo esto es parte de lo que debemos entender. Porque a veces la gente dice: ¿para qué necesito un pastor? Porque eres iglesia. Necesitas un pastor. O sea, nosotros tenemos que entender esto. Jamás debemos pensar que podemos ser fieles en la vida cristiana sin cumplir con las ordenanzas que Dios
ha puesto para su iglesia. Dios nunca nos va a ordenar algo que no tenemos que cumplir. Por lo tanto, lo que Dios ha ordenado es que tenemos que cumplirlo. Por lo tanto, todas estas ceremonias pueden ser encabezadas por los ancianos de la iglesia, entendiendo, por supuesto, que nos proyectamos en que un día no muy lejano no podrá el obispo, en este caso, realizar todas estas cosas, ya que seremos muchos en nuestra congregación. Yo digo amén. Y como vamos a ser muchos, imagínate, hermano querido, el obispo pasaría todos los días presentando niños, presentando novios, bautizando en las aguas, haciendo matrimonios. No habría. Y yo he tenido también la realidad. Dice, estábamos tan bien, pastor, en el culto, estaba tan lindo el culto, y de repente usted tuvo que hacer la presentación del niño y hasta ahí llegamos. Pero es parte de la iglesia. Y a veces no entendemos que eso es parte de la vida espiritual también de la iglesia. Ahí también debemos entender que el anciano debe ejercer la disciplina. O sea, es el deber de velar porque la iglesia se conduzca disciplinadamente y mantener el orden debido en todas las cosas relacionadas con su gobierno o el sistema que está utilizando. El anciano es el administrador de la casa de Dios y está al frente de ella. O sea, no de una manera déspota ni como teniendo señorío sobre ella, sino según el testamento de Cristo, según lo que establece la palabra de Dios, como corresponde a un pastor, como uno puesto sobre la herencia de Cristo, que es el pueblo voluntario que sirve al Señor. O sea, sin duda, voluntariamente usted sirve al Señor. Y de esa manera usted es gobernado no por la fuerza ni con rigor, sino por su propio consentimiento. Usted decidió servir al Señor acá, usted decidió quedarse aquí, usted decidió someterse acá, y usted se somete con libertad y con una conciencia limpia. Entonces todos los hermanos tienen interés en la administración de los asuntos de la iglesia, porque todos están conscientes de la necesidad de poder hacer crecer la iglesia. Entonces, aquí es cuando nosotros comenzamos a ver que el deseo de cada hermano es que la iglesia crezca, que la iglesia se proyecte y que la iglesia siga teniendo hombres y mujeres de Dios que puedan preocuparse de diferentes áreas para que los que así sigan llegando puedan seguir siendo nutridos y guiados en el propósito de Dios. Entonces, al mismo tiempo, ellos resuelven admitir a algunas personas dentro de la iglesia como también quienes deben ser expulsados. Aquí no gusta mucho eso, ¿no? Pero la Biblia habla también de eso. O sea, esto no quita lugar que el anciano en sus labores, en sus tareas, y quizás en el mismo descuido de la administración que le corresponde ejercer, en el cargo que él tiene, él tendrá que hacer cosas que a veces no son muy agradables. En esto se requiere, por supuesto, mucha prudencia, mucha ternura, diligencia, imparcialidad incluso. Es de gran importancia que atienda las actividades y todo lo que tenga que ver con la casa del Señor, absolutamente todo. Si nuevos miembros son recibidos sin la cautela debida, porque claro, todos nosotros decimos, ven tal como estás, le recibimos, perfecto. Pero debemos nosotros preguntar, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo se casó? ¿Cuándo se casó? ¿Se separó? ¿No se separó? Todo ese tipo de cosas que son parte de. ¿Por qué? Porque usted está entrando a la iglesia del Señor. Muchas iglesias han bajado tanto las normas en eso que ahora entra cualquiera. Viene otro, ¿qué pasa? Que viene otro allá, ¿qué pasa? ¿Y quiénes son ellos? No sé. ¿Cómo se llama? No sé. Y después nos vamos encontrando con los problemas. ¿Por qué? Porque ellos que entraron descuidadamente sin haber preguntado, y esos nuevos miembros que son recibidos sin una cautela debida, pueden aumentar quizás el número, pero no el gozo. Y si uno de ellos es expulsado apresuradamente, escúcheme bien, y sin una causa justa, el escándalo y los problemas serán tremendamente grandes.
¿Se fija? El hermano Alexis, mientras coordinaba, decía que es difícil pastorear, aunque él decía que no era pastor y a veces no se entiende eso. Claro, es muy difícil, porque no estamos aquí para darle el gusto a usted, estamos aquí para darle el gusto al Señor. Y Pablo decía que él prefería hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. O sea, él iba a hablar lo que la palabra de Dios decía. En este sentido, entonces, debemos comprender que siempre habrán problemas si nosotros lamentablemente no tenemos cautela en lo que hacemos. En todas estas cosas, el anciano debe procurar conducirse durante todo su ministerio de modo que proyecte vivamente el amor, el cuidado, la sabiduría, la compasión, la fidelidad y la paciencia del Señor Jesucristo, a quienes Él sirve, por supuesto. Si servimos al Señor Jesús, que es lo primero que nosotros hacemos, servimos al Señor, y a través del Señor servimos también a usted. Pero cuando hablamos del servir a la congregación, servimos en base a lo que Cristo establece. No se trata de que no, usted es mi pastor, tiene que hacer lo que yo le pido. No. Yo tengo que hacer lo que Cristo dice que puedo hacer. Y eso debe entenderse, porque a veces la gente toma conceptos cerrados. Lo otro que deben hacer los ancianos es orar por los enfermos. Santiago 5:14 habla de eso. Si está alguno enfermo, dice, o está alguno enfermo entre vosotros, es la pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vuelvo a insistir que esta palabra anciano no está destinada a los viejos de la congregación, está destinada a aquellos que han sido llamados por Dios. Un anciano que reúne los requisitos bíblicos tiene una vida santa. Y la oración eficaz del justo, dice, puede mucho, dice allí la palabra de Dios en Santiago 5:16. Entonces, una de las necesidades es la oración, es pedir que se haga la voluntad del Señor. Déjeme terminar con este tema. Sé que está un poquito ya cansado, yo también, pero debo terminar. Veamos los deberes privados, Le he dado los deberes públicos, ahora vamos a los deberes privados del anciano. Es la obligación del anciano mantenerse constantemente al tanto de las vivencias de su gente. Debe hacer preguntas y conocer la condición de su rebaño, para que los que estén en peligro de descarriarse por falta de dirección la reciban a tiempo. Los revoltosos que hay, para que los revoltosos sean advertidos y reprendidos, las almas débiles y desalentadas sean fortalecidas, consoladas y alentadas al mismo tiempo. Y los que están pasando por dificultades, aclaro, ¿cierto? Dificultades, por tentaciones, sean alimentados y aliviados. Pablo insta a los ancianos de la iglesia en Éfeso a seguir su ejemplo en esto. En Hechos 20:20 habla aquí, dice: nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Lo mismo insta a la iglesia de Tesalónica. Cuando le habla en 1 de Tesalonicenses 2, versículo 10 al 12, dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, todos estos esfuerzos deben incluir un ejemplo santo. Porque si un pastor o anciano o obispo no vive lo que enseña y es una luz brillante en su vivir y su conversación, si él no lo hace, entonces, si no lo es en su doctrina, lamentablemente sus malos modales harán más daño de lo que todas sus palabras podrían hacer
el bien. El buen ejemplo, hermano querido, es el factor de mayor influencia sobre los hombres. El buen ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Por esto es que las Escrituras repiten con tanta frecuencia que en todas las cosas deben ser un ejemplo. Pedro escribe, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dios simplemente ha llamado a los ancianos, y los ancianos deben ser pacificadores, guerreros de oración, maestros, líderes, ejemplo, y personas que tomen decisiones que serán a veces muy difíciles. Ellos serán líderes y serán predicadores y maestros de la iglesia. Es una posición a la que se debe aspirar, pero que no debe ser tomada a la ligera. Se debe considerar lo que Dios pide y exige de cada uno de ellos. Pablo decía: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No es mala obra, es buena, pero van las condiciones, dice: ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos bajo sujeción. Porque si gobierna bien su casa, entonces gobernará también la casa de Dios, parafraseando los versículos. Esta es la realidad. Necesitamos entender que no es cualquier cosa la obra de Dios. La obra de Dios no es un club social en donde nos hacemos amigos y por amigos tratamos de colocar a las personas en los diferentes cargos para cumplirlos. Debe haber capacidades, talentos, y sobre todo en esto de los ancianos debe haber un llamado de Dios. Esto es más que tener buenas intenciones. Las buenas intenciones no nos llevan muy lejos, porque cuando vienen los problemas, las buenas intenciones desaparecen. Por eso es importante que entendamos esto que hoy hemos ministrado. Yo me disculpo si me he alargado, pero es un tema el cual debe expresarse adecuadamente para que cada uno de ustedes pueda entenderlo. Ya tendrá el tiempo de verlo a través de la página, podrá introducirse nuevamente, podrá escucharlo o también leerlo, allí quedará. Lo importante es que usted pueda entender esto, porque el día que nosotros mencionemos o nombremos ancianos en esta iglesia, usted sabrá cuál es la condición de esos ancianos y qué es lo que esos ancianos harán, para que de esa manera ninguno, ni los ancianos ni la iglesia, esté preguntándose por qué hay ancianos. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Los procesos en la vida de cada cristiano son tan diferentes a veces. Ayer, mientras, no sé si fue cuando veníamos de vuelta y con el último hermano que quedé en el vehículo, venía desde Quinquegua anoche, y conversando, dialogando con él, llegamos al punto en donde él me preguntaba del llamado que Dios me había hecho. Y yo le recordaba algo que Dios, por supuesto, había hecho al comienzo del llamado. Yo llegué a esta ciudad de Chillán como evangelista, yo no llegué como pastor. Yo nunca fui ungido como pastor en ese momento. Yo había sido solamente llamado como evangelista. Y mi concepto del evangelismo era muy claro, y era predicar el evangelio. Prediqué en muchas campañas, muchas iglesias abrieron sus puertas y prediqué en ellas, y muchas almas fueron salvadas. Ellos eran los encargados de discipular. Pero llegó un momento en que todo se cerró, todo se bloqueó, ya no habían invitaciones, ya no habían iglesias que abrían sus puertas para hacer campañas, y todo comenzó a tornarse muy difícil. Y yo me encerré a orar, a conversar con Dios. Tenía dos opciones: volví a la ciudad donde había venido y seguía predicando allá, o me quedaba aquí a pesar de lo que estuviera sucediendo. Yo solamente quería que el Señor me guiara. Y Dios mostró una visión. No voy a hablar de la visión, creo que muchos ya la han oído.
Y después que me muestra esa visión, yo le digo al Señor con estas palabras: Señor, yo no soy pastor. La única respuesta que escuché del Señor en mi mente fue: ¿quién te dijo que no eras pastor? Y allí comenzó todo. Al año siguiente me ungieron como pastor. Ya tenía una congregación de 80 personas en el lapso de un año. Y Dios comenzó a respaldar su obra. Y si te digo que cometí pocos errores, sería mentiroso. Cometí cientos de errores, porque yo seguí siendo evangelista, pastoreando una congregación, hasta que Dios comenzó a moldear mi vida para llevarme a ser el pastor. Hoy creo que me falta mucho como pastor, pero sin duda veo el avance de Dios en mi vida y veo cómo Dios ha obrado y cómo Dios ha trabajado en mí. No ha sido fácil, pero su palabra es la que me ha enfocado. No ha sido el consejo de algún pastor, obispo, algún anciano. Ha sido su palabra. Por lo tanto, sé que lo que te estamos enseñando hoy es palabra de Dios. Y yo quiero que tú lo guardes y lo atesores en tu corazón, para que el día que Dios use a algún hermano en este lugar como anciano, tú tengas el respeto hacia él. ¿Sabes por qué? Porque las exigencias hacia un anciano no son cualquier cosa. Sé que muchas otras iglesias tendrán ancianos mencionados o nombrados de muchas maneras, pero esta iglesia tendrá ancianos basados en la palabra. Las exigencias serán basadas en la palabra, porque ellos cuidarán la grey de Dios, la obra de Dios, a los santos de Dios, y por supuesto tendrán que hacerlo por la palabra de Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias a ti, Señor, por esta noche. Te damos gracias por esta palabra, por este tiempo. Hemos aprovechado este tiempo, no hemos extendido más allá de lo que normalmente predicamos, pero creo importante, Señor. Uno, para que quede grabado. Segundo, para que los hermanos puedan revisarlo otra vez. Tercero, para que puedan compartirlo, para que puedan, Señor, entender lo que tu palabra nos enseña en esta hora. Señor, yo te pido que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude para ser cuerdos, para ser dóciles, para ser, Señor, hombres y mujeres obedientes a tu palabra. Que podamos sujetarnos y someternos a ella, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te damos a ti honra y gloria en esta hora. Te damos alabanza, Señor, a ti. Gracias por tu inmenso amor y gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por esta palabra que hoy nos has ministrado, Señor, y hemos sido bendecidos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.